Hola queridos amigos y amigas, hoy vamos a realizar la última semana correspondiente a nuestro primer proyecto mensual, el número 1. Recordemos que estos videos son para los estudiantes del régimen Sierra a Amazonía, así que es momento de que organices todas tus actividades para que completes tu primer proyecto. Recordemos que estamos trabajando juntos en casa. Este es el número 1. La próxima semana vamos a comenzar a realizar el número 2. Así que no lo pienses dos veces. Suscríbete aquí al mejor canal educativo, el profesor de toda la vida. El único sitio donde te explicamos con ejemplos semana por semana cómo tienes que realizar las actividades. Así que sin más preámbulo, vamos con las actividades. Bien, queridos jóvenes, hoy vamos a comenzar a realizar las actividades correspondientes a la semana número 4. Recordemos que esta es nuestra última semana de nuestro proyecto mensual número 1. Antes de continuar, los invito a que se suscriban aquí al canal educativo del profesor de toda la vida, en el cual encontrarán cómo realizar las actividades semana por semana, sobre todo por medio de ejemplos para una mejor comprensión del tema. Bien, el tema de esta semana es proponer soluciones que puedan resolver conflictos en mi entorno. Bien, para lograr realizar este tema tenemos que ir haciendo actividad por actividad. Vamos con la actividad número 1. Vamos a ver los textos literarios y no literarios en un lenguaje positivo. Bien, un lenguaje positivo es aquel en el cual pueden transformar la vida de las personas. ¿Por qué verán ustedes, queridos estudiantes? Por lo general, si usamos un lenguaje ofensivo, las personas se van a ver afectadas. En cambio, si nuestro lenguaje siempre es positivo, las personas se verán beneficiadas y sobre todo entablarán una buena confianza hacia los demás. Por eso es importante al momento de emitir un mensaje siempre darlo en un lenguaje positivo. Por ejemplo, aquí en la guía te propone un párrafo negativo que tienes que llevarlo a párrafo positivo. Es súper fácil. Lo único que tienes que buscar es las palabras negativas y transformarlas en positivas. Te comparto con ejemplos cómo tienes que realizarlo. Por ejemplo, aquí está el párrafo positivo. Para los jóvenes en general de nuestro tiempo, por su actitud positiva y de superación, muy diferente al negativo, porque aquí dice actitud llorona y cobarde. Su gran imaginación y generosidad, su ferviente deseo de cambio en las propuestas del futuro, su grandísimo aporte en las conversaciones en masa con un espíritu disciplinado y crítico. Bien, así es como tienen que realizar este párrafo que está en un lenguaje negativo a positivo. Luego de haber realizado esta actividad, tienes que entender la diferencia entre los textos literarios y no literarios. Bien, los textos literarios son aquellos en los cuales se emite un mensaje, pero se lo brinda con una belleza al texto. Por ejemplo, estos son tipos como son los cuentos, las fábulas, entre otros. Y los textos no literarios solo buscan informar. Nada más. Entonces, tienes tú que encontrar un texto no literario, o sea que de una información, y como está escrito en un lenguaje positivo, llevarlo a un lenguaje negativo. Te comparto con ejemplos cómo tienes que realizarlo. Por ejemplo, aquí está un texto no literario en un lenguaje positivo que habla de los ríos, su capital es Babahoyo. Antiguamente se la conocía como las bodegas porque ahí estaban ubicados los almacenes reales y la aduana para el control de comercio entre Guayaquil y las ciudades de la sierra ecuatoriana. Su población en su mayoría se dedica al cultivo de arroz, banano, cacao y caña de azúcar, principalmente. Varias industrias tienen sede en esta provincia, entre ellas las de elaboración de productos enlatados y piladoras de arroz. Bien, este es un texto no literario que da una información. Ahora voy a llevarlo en lenguaje negativo. No es nada en contra de la bella provincia de Los Ríos, solo es un tema educativo, ¿sí? No tengo nada en contra de la provincia de Los Ríos. Una provincia súper hermosa, me encantan sus ciudades, Vinces, Quevedo, Valencia, su misma capital, Babahoyo, Urdaneta, Ventana, son sitios hermosos. Buena Fe, con sus diferentes ríos.
Bien, solamente es para temas educativos. Así que un saludo para toda esa provincia de Los Ríos. Los Ríos, ahora lo mismo que está escrito acá, ahora lo voy a llevar, pero a un lenguaje negativo, a un lenguaje que afecte. Te muestro con un ejemplo cómo lo realicé. Su fea capital Babahoyo antiguamente se la conocía como la basura del país, porque ahí las personas no les gusta reciclar ni cuidar los desechos que producen. Las personas en su mayoría son vagas, no les gusta trabajar, por lo consiguiente se dedican a la delincuencia y al tráfico de drogas. Varias instituciones son corruptas en esta provincia, entre ellas la de los bancos públicos, que piden que primero los sobornen antes de dar crédito a las personas. Como te diste cuenta, la información que estaba de este lado en un lenguaje positivo, la ubiqué del otro lado por un lenguaje negativo. Así es como tienes que realizar esta actividad. Vuelvo y repito, no es nada en contra de la provincia de Los Ríos, solamente es por un ejemplo. Un fuerte saludo a esa linda provincia del Ecuador. Bien, luego de haber realizado la actividad número 1, vamos a hacer la actividad número 2. Impacto de las actividades humanas en los ecosistemas. Aquí en la guía te muestran algunos ejemplos, por ejemplo, la destrucción y fragmentación de los hábitats, la contaminación del medio ambiente, son actividades que realizan las personas que afectan a la naturaleza. Y otra cosa es la sobreexplotación, en este caso, de los recursos naturales. Bien, luego que tú entendiste de qué se trata cada uno de los temas, ahora sí tienes que responder las siguientes preguntas. Recordemos que en rojo están las preguntas y de negro están las respuestas. Te comparto con ejemplos cómo tienes que realizarlo. Pregunta: ¿piensa que el humano podría mejorar su relación de consumo con los recursos naturales de manera que sea proporcional para todos los seres vivos que lo habitan? ¿Cómo lo haría? En este caso, yo creo que sí lo puede mejorar. Lo debería hacer en primer lugar permitiendo que las personas tomen conciencia de solo consumir lo necesario. Este es un problema, este es el mayor problema. Las personas no tomamos conciencia que solo debemos consumir lo necesario. Te pongo con un ejemplo. Imagínate que tú que vas a un restaurante, pides bastante comida y solo te comes un poco. No estás consumiendo lo necesario. No estás consumiendo unos recursos. Lo estás malgastando. Entonces, asimismo, es necesario tomar ese tipo de conciencia. Imagínate otras personas. Tienen en su casa 30 pares de zapatos y solo usan 2. Y los otros 28 están ahí de adorno. De eso se trata, de hacer conciencia de solo consumir lo necesario, porque si no los recursos naturales no van a aguantar. Bien, para ello se debe restablecer los bienes naturales. Por ejemplo, aquí te pongo un ejemplo. Si se consumen peces, permitir que ellos se reproduzcan de forma adecuada para que su población no se vea afectada. Siempre es lo que se recomienda a las personas que les gustan los peces, que solo cojan peces ya maduros, no coger peces pequeños. Yo veo que hay personas incluso en los ríos, en los esteros, que al momento de coger peces, cogen todo, hasta los peces bien chiquititos. Y yo digo, ¿y eso será de alimento? Esos peces chiquititos serán de alimento. No es lo mejor dejarlos que ellos crezcan, que se reproduzca para que la población no se vea afectada. Eso es lo que nosotros tenemos que realizar. Entonces aquí en el canal te proponemos varios ejemplos. Otra pregunta: ¿qué nuevas ideas te planteas con relación al impacto que genera el hombre? Aquí ya voy a corregir nuevamente porque no me parece correcto que digan el hombre, como que si el hombre solo existe en el mundo. Existen hombres y mujeres, entonces lo correcto sería las personas. Las personas, por su afán consumista extremo, depredan los ecosistemas. Un claro ejemplo: el turismo irresponsable. Vieron ustedes, pero ¿cómo, profesor, el turismo irresponsable? Si el turismo es algo beneficioso. Es cierto, pero hay que ser conscientes del turismo. Por ejemplo, que no permite que los ambientes naturales se regeneren y pierdan poco a poco su encanto. Un claro ejemplo: los arrecifes de coral. Ahí se ven afectados ellos, ¿por qué? Por un turismo que depreda. Imagínate, en un sitio, lo mínimo que pueden haber, un ejemplo, 20 personas. Pero para generar más ingresos, que vengan 200, 300 personas. ¿Te das cuenta? Eso es un turismo irresponsable. Si la naturaleza solo aguanta cierta cantidad de personas, tenemos que solo tienen que estar esas personas. Por eso es necesario
hacer un turismo responsable. Luego crean una hoja de cuaderno rosada, acciones sencillas que la recuerden tu familia. Por ejemplo, aquí te comparto 3. Sí, para que te guíe. Una acción: si visitamos un ambiente natural, hacer lo posible de no generar un impacto negativo. Evitar el uso de envases plásticos, promover en este caso los de empaques biodegradables. Y la más importante, si no te gusta construir, entonces no destruyas la naturaleza. Si a ustedes, queridos estudiantes, no les gusta sembrar, buscar, entonces está bien, no destruyan la naturaleza. Eso también es una buena forma de preservarla. Bien, luego de haber realizado esta actividad, a continuación nos toca hacer la actividad número 3, que es el desarrollo del capitalismo y avance del imperialismo. Para eso tienes que leer el texto de los estados latinoamericanos y sus proyecciones nacionales en la página 60 de Estudios Sociales de décimo año de Educación General Básica, para que logres entender el tema. Bien, luego tienes que generar una lista de ideas sobre el tema y relacionarlas con colores. Por ejemplo, a ver, aquí están una lista de ideas que encontré en la lectura. Aquí está el color rojo: conflicto interno y externo que se relacionen con líderes que pertenecían a la élite social. Esos conflictos por lo general se debían solo en esas élites, en las grandes élites sociales. Entre ellos se disputaban el poder y generaban conflictos que en muchos de los casos llegaban a ser armados, donde varias personas perdían su vida. Otras ideas que tienen relación: modelo del caudillismo y el clientelismo. Esto tienen relación. Incluso yo creo que este modelo del caudillismo se sigue aplicando en varios sectores del país. ¿Qué significa el caudillismo? Significa: si tú estás conmigo, tú te beneficias. Entonces, imagínate, yo he visto en cantones que hacen los que aspiran para ser alcalde. Dice: si tú me apoyas, te doy un puesto de trabajo en el municipio. ¿Y qué es lo que llevaría en ese caso? A que todos los recursos públicos se destinen solo al pago de personal. Hay municipios súper inflados que tienen muchos trabajadores. ¿Por qué? Porque siguen la figura del caudillismo. Entonces, no es una figura que está erradicada totalmente. En varios sectores del país se da municipios súper inflados que tienen muchos trabajadores y solo la plata que genera es para el pago de nómina y poca plata se da en la inversión, que es el bienestar para todos: alcantarillado, agua potable, carreteras en buen estado, etcétera. Y otra idea que tiene relación serían: gobernantes solo buscaban sus intereses, con los intereses de la mayoría no importaban. Ustedes miran, pero ¿cómo, profesor? Las mayorías, en la mayoría de las personas somos las que conforman un país, es cierto, pero en ese tiempo los intereses solo estaban supeditados a las élites, y como las élites son minoritarias, no representaban las grandes mayorías y solo buscaban sus intereses, nada más, no le importaban las personas. Por eso es que nuestro país no se desarrolló como los países del norte, en este caso Canadá, Estados Unidos, porque allá los gobernantes buscaban el bienestar de todos. En cambio aquí los gobernantes solo buscaban su bienestar. Pequeña pero gran diferencia. Imagínate, el Ecuador es un país pequeño pero rico en recursos minerales, etcétera. Y Estados Unidos, es cierto, es un país grande, pero gran parte de su territorio de Estados Unidos no son terrenos así que generen recursos. Pero, ¿por qué se desarrolló Estados Unidos y no se desarrolló el Ecuador? Una pequeña pero gran incógnita. Por ejemplo, otra incógnita: Japón. Imagínate Japón. Japón, el suelo de Japón no es agrícola, no ni siquiera tiene recursos, etcétera. Pero Japón es más desarrollado que el Ecuador. ¿Por qué? Por eso. Porque los gobernantes buscaban el bienestar para todos. En cambio, en nuestro país solo buscaban su bienestar. Por eso es importante, queridos estudiantes, que ustedes siempre tengan esa conciencia.
al momento, si ustedes logran ocupar un puesto alto, busquen el bienestar para todos, no para su bienestar. En la Constitución, ¿qué es lo que establece? Que siempre debe estar el bienestar general por el bienestar particular. Entonces tenemos que aplicar ese principio constitucional que debe ser impuesto no por ley, sino por las personas. Entonces ese es el problema por los que los países de nuestra región no se han desarrollado, por los gobernantes que han tenido a lo largo de la historia, porque hemos tenido los recursos, pero lastimosamente no son bien aprovechados. Bien, continuando con el proyecto de la semana 4, tenemos que realizar más actividades. En este caso, nos toca responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el valor de la independencia y libertad para las naciones en la actualidad? ¿Cuál fue ese valor? En este caso, es muy importante porque permitió a los pueblos decidir el rumbo que la sociedad desee, sin imposiciones de organismos internacionales, y sobre todo ese camino se adecua de acuerdo a su realidad local. Eso nos permitió la independencia y libertad, pero todavía nos falta nuestra última y gran definitiva independencia, el desarrollo. Pero para lograr eso se necesita del apoyo de todos estar enmarcados, desde el presidente de la República hasta los estudiantes. Todo enmarcado en el desarrollo. Si no estamos enmarcados todos en el desarrollo, nunca lograremos alcanzar nuestra definitiva independencia. Otra, ¿cómo influyó el desarrollo del capitalismo en las sociedades latinoamericanas en la actualidad? Bien, influyó de gran manera, ya que permitió que las personas desarrollaran sus actividades económicas de acuerdo a sus intereses y no como era en la época colonial, que estaba predispuesta a los intereses de los terratenientes. En eso influyó el capitalismo. Las personas son libres de elegir su negocio de acuerdo a sus convicciones. Muy diferente en la época colonial. Imagínate, el Ecuador, ¿a qué solo se dedicaba? A la elaboración de textil, a la parte agropecuaria, etcétera, a nada más. No podía haber nuevas ideas. ¿Por qué? Porque eran impuestas por las autoridades, en ese caso las autoridades coloniales. Vida 4, ámbito internacional y los conocimientos y habilidades perceptivas. Bien, ¿te acuerdas que en la semana anterior, queridos estudiantes, yo les dije que ustedes en su casa crearan un pequeño museo acerca de las cualidades que ustedes podían hacer? Podían tomar fotos, podían hacer dibujos, etcétera. Ahora sí, es momento de presentar su trabajo a toda su familia para que ellos logren ver su talento. Luego hacer la actividad número 4, nos toca hacer la actividad número 5, movimientos artísticos expresivos. Aquí en esta actividad es necesario que ustedes recreen una pequeña obra que la pueden representar sea con un mimo o la pueden dirigir de una forma dramática. Entonces ustedes en sus hogares van a crear esta pequeña obra teatral usando su ingenio y su imaginación. Si desean ayuda a más personas, le pueden pedir a los miembros de su familia. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Van a escribir una pequeña historia que represente al medio ambiente. ¿Te acuerdas de los problemas ambientales que son la contaminación, la destrucción de los hábitats, la sobreexplotación de los recursos? De eso tú tienes que crear una pequeña historia. Y vas a expresar cómo se siente cada ser que habita en el planeta. Por ejemplo, si vas a hacer algo sobre la destrucción de los hábitats, imagínate que representes tú, una persona está talando árboles. Entonces, ¿quiénes son las personas que están afectadas? Los árboles, los animales, etcétera. Entonces, tienes que expresar, ya sea haciendo una pequeña obra de teatro o por expresiones tipo mimo, ¿cómo harían cada persona? Imagínate, la persona que está cortalando los árboles, ¿cómo se sentirá? Feliz, así, contenta. Entonces la expresión del mismo, ¿cómo es? De felicidad, así como que va a ser millonario, va a tener riqueza, de felicidad. Ahora con la expresión del mismo tienes que representar a el árbol, los árboles. ¿Cómo se sentirán los árboles? Tristes,
agonizando. Entonces la expresión del mismo va a ser esa, triste, agonizando. De los pajaritos, la expresión de la cara de los pajaritos, ¿cómo deberían ser? De ellos deben ser llorando, preocupados. ¿Por qué? Porque ya no tienen su hogar, tienen que ir a buscar en otro sitio. Y así sucesivamente. Es cuestión de que hagas volar tu imaginación, ¿sí? Es cuestión de que hagas volar tu imaginación y sobre todo, al final deja un mensaje para que las personas cuiden el medio ambiente. Por ejemplo, si estás desarrollando ese ejemplo que te estoy explicando acerca de la tala de árboles, puedes escribir un mensaje al final en la cual le digas a tu familia: los animales y las plantas son parte de nuestro hogar. Es nuestro deber respetarlos. ¿Sí ven? Ese es el mensaje. Nosotros comprender que no, el mundo no nos pertenece a nosotros, también le pertenece a los animales y a las plantas. Entonces tenemos que respetar su ambiente. Si los ven, queridos estudiantes, súper fácil. Puedes vestirte de mismo o por medio de una actuación. Si vas a hacerlo por medio de una actuación, le puedes pedir ayuda a más personas de tu familia que te ayuden con los personajes. Bien, y por último tenemos la actividad de inglés, que en un video... Activity 6. The importance of music. Objective. Students will be able to ask questions using WH words and communicate about different cultural expressions. Bien, como ustedes acabaron de escuchar, tenemos que hacer esta actividad. Primero tenemos que leer este texto, que lo encontrarán como siempre en la guía, y luego tenemos que completar el siguiente gráfico usando la información de dicho texto. Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer, querido estudiante? Por ejemplo, tenemos que usar estas palabras que son de pregunta. Luego, ¿en qué sentido se lo usa de acuerdo al texto? ¿Cuál es la razón? Y por último, tenemos que escribir las preguntas. Como siempre, nuestro querido amigo Jorge nos va a ayudar para una mejor comprensión. 2. Complete the chart below using the information from the text. WH word. What do you use it for? Example in the text that answer and WH questions. How? Description process. Happily? How do they study? Why? Reason why people work effectively. What? Information. What can reduce stress? Where? Localization. Where the studies were conducted. When? Time. When stress levels drop. What? Subject. What benefits. Bien, como ustedes se dieron cuenta, así es como se resuelve esta actividad. Luego, en la 3 tenemos que leer nuevamente el texto y escribir preguntas basándonos en las respuestas que ustedes encuentran en la parte inferior. Ahora, aquí está la pregunta y aquí está la respuesta como un ejemplo que plantea la guía. Entonces, nosotros tenemos que hacer una pregunta en base a esta respuesta. Las preguntas se encuentran aquí en la parte superior de la línea. Y como siempre, nuestro querido amigo Jorge nos va a ayudar con la pronunciación para una mejor comprensión del tema. 3. After you read the text, write questions for the answer given below. Write WH questions for each answer. Use the charts to guide you. A. How do people who relax with music study? They study happily. B. Why do people relax with music? Because people will relax with music before or after any activity feel better. C. What did he say? He said, without music, life is a mistake. D. Where do the studies? In some universities in the United Kingdom. E. What do after meditation? After a short meditation. F. Where are the students listening music? The participants listen to classical or instrumental music in a quiet room. Y por último, nosotros tenemos que responder una pregunta: ¿qué nosotros sentimos al escuchar la música y qué sensaciones podemos describir? Como siempre, aquí nuestro querido amigo Jorge nos va a explicar.
How do you feel when you listen to music? Write about another cultural expression that you enjoy and describe it. When I listen to bachata, I get romantic. Bien, entonces como ustedes acabaron, aquí está la respuesta según lo que nosotros sentimos al escuchar, en este caso, un bello género musical que es la bachata. Ahora que ya saben cómo se hacen las actividades de inglés, los invito a que practiquen. Bien, queridos amigos y amigas, esas son todas las actividades por esta semana. Como ya hemos terminado nuestros proyectos, no te olvides realizar las actividades de autoevaluación, diario personal y buen uso de tiempo libre, que lo encontrarás como siempre en la guía. Así que me despido como siempre recordándoles una bella frase: vive como si fueras a morir mañana y estudia y esfuérzate como que vas a vivir 100 años. Nos vemos la siguiente semana.